SER Podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love. Javier Sampedro, Pere Estupiñán, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñán es químico, bioquímico, conduce en la 2, El cazador de cerebros. Estabais antes escuchando desde el control. El reportaje es tremendo pensarlo, ¿eh? Sí. Estar sujeto a una cama con tornillos para que no se mueva ni nada, Sí. ¿no? Y que te hagan un agujero, que metan un electrodo. Sí, bueno, yo vi también una operación similar en el quirófano a un niño de 4 años, que lo grabamos en El cazador de cerebros. No estaba despierto, porque a los niños no les adormecen. Lo que hacían era antes mapear con imagen neuronal, pedirle que hablara, pedirle que moviera y ver qué zonas del cerebro están activas cuando hace esas funciones, y luego con este mapa pues entrar a extirparle el foco epiléptico. En este caso tenía una epilepsia resistente a fármacos, con una esperanza, bueno, bastante delicada, 4 años, ¿no? Y era pues una parte del cerebro que estaba hiperactiva y que la tienes que quitar, ¿vale? Pero una parte considerable, o sea, más grande que el tamaño de una nuez. Entonces, ver cómo realmente cierran una parte de cráneo, quitan, entonces pelan ahí la capa esta, la meninge, esta capa que protege, y es como muy finita, la quitan. Y entonces una cosa que me sorprendió, que no sé si habéis comentado porque lo he visto empezado, que el cerebro late. El cerebro, cluc, se mueve, cluc, cluc, y ves el movimiento del cerebro, y eso me impactó. Pero luego cómo Pues, empiezan... Supongo que son los vasos sanguíneos los que Claro, laten. pero tú ves todo el cerebro moviéndose, y es fascinante. Entonces, quitaron un fragmento de cerebro, lo volvieron a tapar y el niño se despertó. Además, algo que habéis dicho es muy bonito era uno de los neurocirujanos más importantes de España, en el Sant Joan de Déu, y por eso le fuimos a entrevistar, y después al terminar dijo, bueno, voy a los padres a decirles que todo ha ido bien. Y me fijé, y eran 2 padres inmigrantes, legales en España seguramente, que tenían una tiendecita, pero súper humildes. Les pregunté, y dice, no, tienen una tiendecita en Mataró, no me acuerdo dónde, en las afueras de Barcelona. Y claro, es lo que decías de la sanidad pública. Me pareció muy representativo y muy bonito que uno de los mejores neurocirujanos de España estuviera haciendo una operación tan delicada, además con esta tecnología de mirar antes con imagen neuronal a alguien así. Me pareció muy bonito, sobre todo que hacía poco que venía de Estados Unidos. Te iba a decir, ¿tú te imaginas cómo sería la factura cada vez que había cualquier problema médico en las aseguradoras privadas en Estados Unidos? Te detallan hasta la tirita que usan para cerrar la herida, y la tirita te la cobran a $20 la tirita, no te la cobran a unos céntimos, ¿no? ¿Tú te imaginas la factura de un TAC? La factura de un... Yo sí, porque la tuve que pagar en México. Sí. Me salió por 40.000 euros la broma. Eso, antes de que lograra meterme en un avión y venir a Madrid. Sí. Bueno, pues gracias a la sanidad pública desde aquí. Un abrazo muy fuerte a la sanidad pública que nos acoge o nos acogerá en algún momento. Oye, de hecho, esta semana tú en la gira Estupiñán, Pera, has aterrizado en el Hotel Ritz con una cosa que tiene que ver con neurotecnología también. También en el Hotel Ritz la ciencia está ganando prestigio. No, eso es de la Fundación Bankinter, que hace unos foros de tendencias de futuro espectaculares. O sea, viene gente de todo el mundo. Yo también estaba invitado a participar, y era de neurotecnología y de edición genética, de biología sintética. Y de manera muy transversal, después hablaremos de los riesgos de la inteligencia artificial, pero allí, con el potencial que tiene en medicina la inteligencia artificial, o sea, me hizo pensar que debemos hacerlo muy bien con esto de la inteligencia artificial, porque el potencial es máximo. Me acuerdo que había un experto en biología sintética que lleva muchos años, Mark Weil, que me dijo la frase, es que ahora con la inteligencia artificial
ahora sí que empieza esto de la biología sintética. Es decir, llevamos mucho tiempo intentando construir y modificar estructuras genéticas y proteínas y tal, y dices, wow, ahora sí que tengo la sensación de que empieza, ¿no? Y en neurotecnología también. Además era muy bonito porque no era solo la parte científica, sino todo la transición. Por ejemplo, en neurotecnología, ¿cómo pasas de la ciencia a la aplicación de aparatos en hospitales? Pues hay un montón de startups ahora mismo, y en España se ve, yo no sabía, se ve que hay muy buena tradición o que están potenciando mucho toda esta parte de startups y emprendedores asociados a neurotecnología, que más allá de lo que dice Elon Musk de copiar, dice, había otro experto que me decía, mira, lo de Elon Musk se va a quedar en un aparato muy bueno médico, clínico. Todo lo que después se dice del Neuralink, que va a copiarnos, manipular, esto no es muy futurista. Quizás en el futuro sí, pero a corto plazo, en Neuralink lo que va a ser un muy buen aparato de uso médico. Y todo lo que se está hablando ahora en neurotecnología, que parece que nos van a controlar las emociones, es decir, va a ser de uso médico. Entonces hay una parte de Human Enhancement, por ejemplo, en modular la actividad cerebral desde fuera, con estimulación magnética transcraneal, que eso para pacientes de depresión pues funciona, pero dices, ¿podría servir para ponernos más contentos? ¿O podría servir para hacernos prestar más atención en un momento? Ya no solo si tienes un problema que te modulen esa actividad deficiente o excesiva, sino que para algunas funciones, por ejemplo, a la hora de estudiar, ¿vale? Que activándote una parte del cerebro puedas memorizar más rápido, es lo que llaman el Human Enhancement. Y aquí sí que hay... La clásica anfetamina de los estudiantes de medicina, ¿no? Sí, pero bueno, que ahora hay, digamos, otras posibilidades y nada, sí que da la sensación esta de que es algo que siempre en los últimos años se ha estado hablando mucho, pero que con esta transversalidad de la inteligencia artificial puede dar un salto. De hecho, ahora entramos en ello. Antes quería comentar una cosa con vosotros, porque creo que hay una frase legendaria entre biólogos que dice que el momento más importante de tu vida no es el nacimiento, no es el matrimonio, no es tu muerte, es la gastrulación. Y ahora hay un científico palestino que gracias a un embrión sintético ha podido estudiar cómo es ese momento. La frase esa es de Louis Wolpert, un embriólogo muy famoso británico a quien conozco. Quizá no es el mejor embriólogo del mundo, pero se le da muy bien hacer esas frases. Sí. Igual podía dedicarse más a la... Pero pues, sí, está bien traído, porque realmente si salimos por el campo y vemos la vida animal que hay por ahí, ¿no? Libélulas, mariposas, lombrices, topos, ratones, seres humanos, o te vas al zoológico, ¿no? Es que no parece haber ningún principio general en la vida animal, ¿no? Es todo como caprichos de la naturaleza, ¿no? Extrañezas. Pero sí hay principios generales y el más importante es la gastrulación. Es algo que ocurre en todos los animales, sea un gusano o un humano. Y si imaginamos un balón poco inflado, eso es lo primero que forma cualquier embrión, se llama blástula y es una esfera hueca de células, como un balón, ¿no? Imagina que está poco inflado y le metemos un dedo por un lado, pues con la imaginación veremos que se forman dos capas, ¿no? En vez de un balón de una capa, al final tendremos un balón de dos capas. Eso es una gástrula. Y esto es fundamental porque garantiza que todo nuestro cuerpo, esté formado por una capa interior que produce el tubo digestivo, el estómago, el intestino y todas sus vísceras asociadas, el hígado, el páncreas, etcétera, y una capa exterior que hace la piel y las neuronas. Me he callado para no liar las cosas, que además hay una capa intermedia que hace el músculo y los esqueletos. De manera, estos son los componentes básicos de todas nuestras rodajas de cuerpo. Y entonces la gástrula garantiza que los tejidos estén ordenados en su geometría correcta, ¿no? De manera que este es el principio general del desarrollo animal y es muy importante. Bien, desde hace ya 20 años se utilizan embriones, ¿no? Embriones a veces sobrantes de los tratamientos de fertilización in vitro, o también, también se han generado en animales a partir de células madre embrionarias.
Es decir, que un embrión, las células de un embrión son capaces de transformarse en cualquier célula del cuerpo por definición de cuerpo, ¿no? Porque es que nuestro cuerpo sale de ahí. Esas son las células madre embrionarias. Y bueno, justo la legislación actual justo prohíbe dejar desarrollar un embrión humano más allá de 14 días, que es justo cuando va a empezar la gastrulación. De manera que no podemos estudiar el proceso con toda la precisión y el detalle requerido, porque hay un problema legal, ¿no? La idea aquí es que, por cierto, que este grupo palestino no es el único, que está en esto. De hecho, hay otros 2 o 3 grupos que iban más avanzados. El Guardian sacó a este grupo que está en la Universidad de Cambridge. Y realmente el artículo del Guardian no es muy bueno. Yo recomiendo el del País, que ha escrito Manuel Ansede. De verdad, es mucho mejor que el del Guardian. El del Guardian un poco... La prensa, los que conocemos la prensa británica sabemos que manejan la ciencia con un poco de liberalidad. Y bien, si a partir de una célula madre puede desarrollar un embrión de 14 días y seguirlo desarrollando, pues puede que no haya ahí un problema ético, ¿no? Y que podamos estudiar ese fenómeno. Pero ¿a dónde nos llevaría? ¿Qué conseguirían? Bueno, esto es conocimiento fundamental de la biología humana, ¿no? Conocer el desarrollo es conocer todos los problemas de desarrollo que tenemos, que son muchísimas enfermedades, se deben a errores del desarrollo, ¿no? Decían que había muchos abortos en esa etapa. Pero es porque no logran implantarse. Claro, y por eso necesitaban humanos, porque dices, hay una parte que con embriones de monos o de lo que sea, pues puedes estudiar, pero que no equivalen a los humanos, y entonces están intentando crear estos embriones sintéticos. Hay diferencias muy importantes. Claro, y aquí es donde... estos progresos. Oye, que tenemos un número de teléfonos y al final del espacio hay un huequito. Si alguien quiere preguntar algo o preguntaros vuestra opinión o alguna duda, es el 638-855-349, es un número de WhatsApp. Podemos también leer la pregunta, o si quieren dejar una nota de audio, lo que sea. 638-855-349. Hoy las dudas también podrían ser sobre lo que tú anticipabas, Pera, que es inteligencia artificial o riesgos de esa inteligencia artificial, Apple, Google, todo lo que tenga que ver con la tecnología, porque está por aquí Gustavo Entrala, y desde Nueva York también Gemma Galdón. Gustavo, Gemma, ¿cómo estáis? Muy bien, Javier. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Gustavo es experto en tecnología, asesorado a decenas de marcas, de gobiernos, organismos, en diseñar estrategias digitales. Papas. Gemma Galdón es experta en ética tecnológica, creadora de la Fundación Éticas, que se dedica a la auditoría de algoritmos. Esta semana hemos visto cómo Europa va camino de aprobar la primera ley de inteligencia artificial del mundo. El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la propuesta, ahora pasará por el Consejo Europeo, queda mucho, luego lo explicamos para que esté aprobada a fin de año. En este sentido, Gemma, Europa siempre por delante, como ya sucedió con la protección de datos, ¿no? Totalmente, sí, a un paso importantísimo, además un paso hablando con el rapporteur del Parlamento Europeo sobre esta ley. La semana pasada me decías que hasta hace 3 meses todo el mundo nos decía, ¿y por qué corréis? ¿Por qué regular? Estáis poniendo impedimentos a la innovación, y después de ChatGPT todo el mundo diciendo llegáis tarde, ¿no? O sea, como un cambio social en la... Claro, un cambio social importantísimo en la percepción de la necesidad de intervenir en estos procesos de innovación tecnológica. Empieza ahora un proceso de negociación a nivel europeo entre las diferentes instituciones, pero se espera que antes de final de año tengamos una ley pionera en el mundo. La norma es de ámbito europeo, lógicamente, pero Europa intenta que las grandes tecnológicas, y eso en su mayoría, o muchas de ellas estadounidenses, la cumplan. Tú, Gemma, te reuniste por este motivo con Antony Blinken, con el secretario de Estado de Estados Unidos, y con la comisaria de competencia de la Unión Europea. ¿Cómo se comportan los americanos en este ámbito? ¿Os piden que vayamos más despacio porque no les da tiempo? ¿O os piden que vayáis más deprisa? No,
no es un tema tanto de velocidades como el enfoque. O sea, una cosa muy interesante que está pasando en Estados Unidos es que hay como un despertar muy acelerado a los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando Europa, pues, llevamos ya muchísimos años sabiendo que tiene cosas positivas y cosas negativas la inteligencia artificial, en Estados Unidos durante mucho tiempo como que no lo quisieron ver, y llevamos un par de años aquí con un despertar a este tema y una voluntad también de intervenir. Los estados están muy activos en la regulación de la inteligencia artificial, y aquí lo que ocurre es que la regulación es mucho más concreta. O sea, las preguntas del regulador en Estados Unidos son mucho más específicas, de dime dónde tengo que parar, ¿no? Cuáles son los índices cuantitativos que puedo utilizar para valorar si un sistema es aceptable o no aceptable. En Europa el debate es como más genérico, ¿no? Pues principios, inteligencia artificial no aceptable, de alto riesgo. Pero al final hablamos todos lo mismo, con lo cual en esta reunión, parte de la presidencia sueca que tuvimos en Suecia, era precisamente como parte de las conversaciones de comercio entre Estados Unidos y Europa, y planteando, bueno, ¿y cómo hacemos esto más o menos juntos, respetando la autonomía de cada región en la regulación, pero asegurando que al final creamos algo que se entienda y que se pueda aplicar en ambos sitios? Porque al final, lo que decías, ¿no? Quien va a tener que cumplir esta ley de inteligencia artificial, en muchos casos son empresas estadounidenses. Pues cómo aseguramos que no haya dos marcos legales muy diferentes. Y me sorprendió la voluntad y el entendimiento y lo avanzados que estamos en eso, en encontrar enfoques concretos conjuntos, aunque tengamos legislaciones diferentes, que al final las herramientas, pues la auditoría algorítmica, que las herramientas sean una o sean muy equivalentes. Es que, Gemma, si respecto a lo que decías de una regulación más detallada o más abstracta, supongo que en una cuestión como esta, que avanza muy rápido, una regulación muy detallada se va a quedar enseguida obsoleta, ¿no? Mientras que si la regulación es lo suficientemente abstracta como para poder negociar los detalles con el calendario, ¿no? Pues podemos ir adaptando la regulación mejor en el futuro, porque cualquier detalle que digamos, no sé, por ejemplo, cualquier texto de ChatGPT tiene que ir identificado como producto de una inteligencia artificial. Seguramente en el plazo de un año se nos va a quedar anticuado. Claro, pero en Estados Unidos están muy preocupados por una cosa que en Europa preocupa poco, que es la implementación de la norma, ¿no? Sí. Si yo creo una norma exigiendo, pues, no discriminación o información al usuario de que se está utilizando un sistema de inteligencia artificial, yo como inspecciono que eso está ocurriendo. Y el legislador necesita, pues, esos indicadores cuantitativos de cuándo se hace bien y cuándo se hace mal. En Europa esto no se plantea, ¿no? Como es que se deja, ya ocurrirá. Y eso al final no acaba ocurriendo. En Estados Unidos hay más conciencia de si yo hago una norma, la voy a tener que hacer cumplir. Entonces, para hacerla cumplir me tienes que decir qué tengo que preguntar a las empresas a las que les he obligado a hacer algo. Con lo cual no es tanto que la norma sea más concreta, como que la perspectiva del regulador es mucho más concreta. Vamos a repasar alguna cosa porque la norma, y Gustavo, tú te lo has leído de arriba abajo, estoy seguro, prohíbe, por ejemplo, la tecnología que algunos consideran de mayor riesgo, que es los sistemas de vigilancia biométrica. Sistemas de vigilancia biométrica no solamente que se identifique tu cara cuando vas por la calle. Yo he visto ejemplos que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo a una empresa y sin tú saberlo, que esa empresa esté grabando esa entrevista en vídeo y con inteligencia artificial ellos puedan saber tus emociones, tus mentiras, tus nervios, todo lo que tú no expresas verbalmente, esa inteligencia artificial puede detectarlo, ¿no? Claro, eso es. Yo conozco algunos experimentos que se han hecho en Estados Unidos, en concreto en Stanford, y digamos que la demo de esas tecnologías es bastante espectacular. O sea, tú ves la demo y te enseñan a una persona que está contando algo falso y es concluyente, ¿sabes? O sea, dices, vale, pues la demo dice, de esta inteligencia artificial dice tal cosa. Pero luego la realidad del uso en los departamentos de recursos humanos a día de hoy es que esas tecnologías todavía no son fiables. O sea, no son fiables ni las tecnologías de medición de emociones, ni las tecnologías que te hacen, por ejemplo, un resumen de una reunión. O sea, ahora tanto Zoom como Meet como Teams van a incorporar una herramienta que te permite hacer un resumen de lo que se ha dicho con los puntos que hay que abordar en la próxima reunión, por ejemplo, ¿no? Pues eso, la demo suena fenomenal, pero luego la realidad, el otro día estuve en una reunión con un equipo de americanos y le pedimos a la herramienta que nos diera un resumen de lo que habíamos dicho e introdujo bastantes cosas que no se habían mencionado.
Pero eran mejores que las que se habían mencionado. Había por ejemplo, nos llamó racistas a los que estábamos en la reunión. Digo, oye, perdóname. No, te prometo que no dijimos nada. O sea, que yo creo que ahí... O sea, está bien, que a mí me encanta que Europa vaya por delante, me encanta que Europa proteja nuestra privacidad, que creo que es el foco fundamental que tiene la ley. Me encanta también que cuiden la cuestión, o que intenten, por lo menos, que tengan el propósito de proteger a los propietarios de las ideas, de los derechos de autor. Pero luego veo que el problema que tiene la inteligencia artificial, desde lo que yo conozco trabajando con ellas, es que primero, el número de respuestas es casi infinito, o sea, el output de las inteligencias artificiales es prácticamente infinito, con lo cual es muy difícil hacer la trazabilidad de por qué te ha dicho tal cosa. Y en segundo lugar es que los propios que desarrollan la inteligencia artificial, hay un punto en el que ya no saben lo que está pasando. Yeah. Y eso es lo que hace que esta tecnología sea mucho más difícil de regular, desde mi punto de vista. Isabel Upón es doctora en inteligencia artificial, es experta en reconocimiento facial y trabaja como investigadora en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, que es el órgano asesor de los legisladores europeos. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Yo creo que es importante recalcar que esta ley no regula la tecnología, sino el propósito con el que se usa. Y a pie de calle, por ejemplo, a mí me inquieta pensar que aunque la ley diga que no se puede usar el reconocimiento facial para seguir a una persona cuando va andando por la calle, ¿cómo garantizas que, pongamos por caso, fuerzas de seguridad de un país no tienen la herramienta para hacerlo? Pues bueno, el primer reto de regular la inteligencia artificial, como bien habéis dicho, es cómo regular una tecnología que evoluciona exponencialmente cada mes. O sea, cada mes salen nuevos algoritmos que nos hacen alucinar más y bueno, es muy difícil, ¿no?, que una regulación pueda ser adaptada a esta evolución tecnológica tan gigantesca. Entonces, por lo que se ha optado en la Comisión Europea es por regular no tanto la tecnología en sí, sino el uso de esa tecnología. Y ese uso siempre tiene que respetar los derechos fundamentales. Claro. Tiene que permitir siempre una supervisión humana, que no decida la tecnología por sí misma, tiene que proporcionar garantías de robustez, seguridad, privacidad, ha de ser transparente. Transparente no significa desvelar los secretos industriales de una empresa, sino ser transparente pues, sobre las entradas, las salidas, cómo funciona. No tiene que ser discriminatoria, tiene que fomentar el bienestar social y siempre, sobre todo, ser utilizada con responsabilidad y proporcionalidad. ¿Vale? Y esto es particularmente interesante precisamente para el reconocimiento facial, ¿no? Claro, pero, el reconocimiento... No, sí. Dime, perdón. El reconocimiento facial, bueno, hay muchos tipos de reconocimiento facial. Está el que usamos para desbloquear nuestro teléfono móvil, que eso es lo que se llama una autenticación. Cooperamos de forma activa, nos prestamos, ¿no?, a desbloquear el móvil con nuestro rostro, con lo cual esto no supone ningún tipo de riesgo. Luego sí es verdad que hay otros usos de reconocimiento facial, como por ejemplo para las fuerzas del orden, donde ya no hay una cooperación activa del usuario, sino pasiva. Incluso en algunos casos, pues el propio usuario, si estamos, por ejemplo, aplicando reconocimiento facial en un sitio público... En un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol, en una infraestructura crítica, como pueda ser una estación de metro, un aeropuerto. Sí. Sabemos que ha habido atentados terroristas en este tipo de infraestructuras críticas, con lo cual es importante, ¿no?, tener la tecnología y usarla, pero, insisto, siempre con proporcionalidad y siempre bajo autorización judicial, que es exactamente lo que impone la regulación europea. Y aquí hay un punto interesante, porque Isabel, que nos conocimos esta semana en el foro, me decías, es que esto ya está pasando en China. En China ya hay el social scoring, ya hay reconocimiento facial, y que actualmente, pues si ven que tiras algo en la calle o haces algo mal, pues queda registrado y te bajan, que es el episodio de Black Mirror famoso. Sí, luego, buena suerte encontrando trabajo después, ¿no? Claro, y después vas y pides un préstamo y no te lo dan y dices, ¿por qué? Ah, mira, porque pasó esto. Es decir, la tecnología ya existe. Aquí nos está implantando, pero por eso la ley, decir, oye, que no queremos que esto ocurra, y por eso la regulación, ¿no? Sí, la tecnología existe y además está en un nivel de madurez muy alto. El reconocimiento facial, la verdad es que incluso yo hay veces que he visto matchings, ¿no?, lo típico que ponen en las películas, match. Hemos identificado a un sujeto. Sí. Que yo misma como humana no tengo dudas, ¿no?, de si es la misma persona y sí que lo es. Sí, en China se usa el social scoring
por algo, un ejemplo tan sencillo, ¿no? Como cruzo la calle con el semáforo en rojo, me quitan puntos de ciudadanía y si pierdo muchos puntos de ciudadanía, pues me pueden denegar una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Pues da escalofrío, es que da escalofrío, ¿no? Esto, sin embargo, la regulación europea es lo primero que prohíbe. Hay una serie de riesgos inaceptables y uno de ellos es el social scoring. Otro de ellos es el reconocimiento facial abusivo y sin autorización judicial y sin una razón proporcional y vamos, que una razón fehaciente detrás. Y por perdona ejemplo, que te interrumpa. Isabel, Eso, lo que te preguntaba Javier, ¿eso lo prohíbe también para las fuerzas de seguridad? Es decir, salvo orden judicial. La policía también puede decir en una manifestación. Pero con orden judicial. Claro. Es lo que dice Isabel, ¿no? Exacto, con orden judicial. Otra cosa que me pregunto es que muchos de estos sistemas de deep learning, inteligencia artificial, incluso los modelos grandes de lenguaje, ¿no? LLMs, están en código abierto, ¿no? O sea que no hace falta una gran empresa para desarrollar un sistema de estos. Cualquier persona que sepa usarlo puede utilizar el código abierto en bases de datos públicas, y esto va a ser mucho más difícil de regular, supongo. Yo ahí puedo aportar un dato que creo que es interesante, y es que el coste aproximado que tuvo desarrollar la versión 3.5 de ChatGPT fue de 250 millones de dólares, ¿vale? Tanto en chips y en data center como en el tiempo de seres humanos monitorizando. Ahora los modelos actuales tienen un coste medio de 150 a 200 mil dólares. O sea que hay mucha gente desarrollando modelos y esos modelos cada vez caben o se pueden gestionar con chips más pequeños. Gemma e Isabel, dibujarnos escenarios que no imaginamos nosotros ahora, digamos, a pie de calle, donde esta tecnología se puede usar para tenernos controlados, ¿no? Yo lo dejaría a Isabel. Isabel, si quieres aportar algo. Sí, bueno, respecto a los modelos open source, pues algo tan sencillo como un detector de objetos. Un detector de objetos, pues hay muchísimas universidades. Yo misma he desarrollado pues algoritmos que son capaces de reconocer 10.000 clases de objetos. Un teclado de ordenador, un ratón, un vaso, ¿vale? Y una planta. Estos son algoritmos que además tú pones como investigador, solemos fomentar que sean open source y de código abierto, y puede venir una empresa e integrarlo en un producto, ¿vale? De ahí la importancia de el uso que se le da a la tecnología. Yo ese detector de objetos lo puedo usar para social scoring. Por ejemplo, para ver qué tipo de objetos puedo detectar pistolas, por ejemplo, para ver si una persona está llevando pistolas. Eso no me parece mal. Sí, eso efectivamente, sí, en según qué países sería muy útil. También durante el COVID, durante la pandemia, se usaron los detectores de personas. Bueno, perdón, una persona es un objeto en nuestro mundillo, ¿no? Claro. Igual que se detecta un vaso, se detecta una persona. Bueno. Pues para contar personas y para ver la distancia entre las personas, para ver que se estaban respetando las distancias de seguridad, también para ver que la gente estaba llevando mascarillas. Entonces, pues bueno, hay muchísimos usos de un mismo algoritmo, puede ser usado para muchísimas cosas diferentes, ¿no? Y esto es precisamente lo que hay que regular, los usos. Yo aquí añadiría el tema de los sesgos. Lo que sabemos es que estos sistemas fallan más cuando no eres un hombre blanco, con lo cual la posibilidad pues de que te quiten puntos de ciudadanía o que aparezcas como un mal potencial trabajador cuando te hacen reconocimiento facial en una entrevista de trabajo son mucho mayores cuando eres una mujer, cuando no tienes la tez blanca. Nosotros estamos ahora mismo testeando sistemas de reconocimiento facial con personas con síndrome de Down, pero no solo con síndrome de Down, personas que tienen problemas para mantener la mirada, personas con niveles de autismo perfectamente funcionales, pero que hacen que se expresen de formas diferentes. Pues todas estas personas son discriminadas de forma sistemática por esa tecnología, ¿no? Con lo cual también, ojo con tener en cuenta las ratios de éxito en las personas que la tecnología considera normales, porque lo normal siempre es el hombre blanco, y la mayoría de personas del mundo no somos hombres blancos. Supongo que los sistemas
que usa Pekín atinarán más con el hombre chino que con el hombre blanco. No tenemos datos, la verdad. Claro. Pero imaginamos que con las mujeres chinas funciona peor, y con las personas que viven en China, pero que no son de etnia china, pues también pasa, de etnia asiática, pues también pasará lo mismo. El tema es ser capaces de medir eso y ser muy conscientes de que la tecnología siempre define un normal, o sea, la inteligencia artificial siempre funciona a partir de patrones, y el patrón que busca reproducir siempre es el patrón más habitual, y el patrón más habitual, pues en Occidente, es el hombre blanco. En el mundo bancario es la persona con trabajo estable. O sea que hay un montón de personas que nos quedamos sistemáticamente o se quedan sistemáticamente fuera de los índices de alto accuracy que decimos, ¿no? De acertar bien de esta tecnología, con lo cual, y eso en Europa hay mucha conciencia de eso. No podemos crear tecnologías que lo que hagan es reforzar el privilegio de grupos que ya están históricamente privilegiados. Cierto. Claro, hay otro problema que tiene que ver con el registro biométrico, y es cuando eso se cruza, supongo, con lo que se puede extraer de redes sociales. Porque, Gemma o Isabel, me imagino que puedes llegar a saber todo de una persona de la cual también tienes sus datos biométricos. Y que puedes manipularlo después. Sí. Y puedes llegar a conclusiones de esta persona que no son para nada no reflejan a esa persona. Había un caso aquí en Estados Unidos que salió hace unas semanas con ChatGPT de un abogado que defendía a víctimas, a niños y niñas víctimas de abusos sexuales, y cuando tú ponías su nombre y le pedías a ChatGPT su biografía, te ponía que era un pederasta condenado. Claro. Porque ChatGPT lo que había visto es que su nombre aparecía en muchas noticias vinculado a casos de pederastia. Con lo cual, de nuevo, esa búsqueda de patrones, pues el nombre de esta persona aparece en este tipo de noticias, con lo cual la inteligencia artificial deduce, ¿no?, por un tema de patrones mayoritarios, que está vinculada a esta actividad ilícita, con lo cual mucho cuidado, porque, insisto, estos sistemas fallan mucho. Muchísimo. Y fallan sobre todo con las personas que no son mayoritarias. La inteligencia natural, me temo que también comete ese tipo de errores, ¿no? Estos son del norte de África, mal asunto, la delincuencia. Bueno, eso se llama racismo más que inteligencia. Claro, pero si en este programa de radio alguien lanza este tipo de opiniones, hay unos responsables detrás, hay una legislación que se aplica. El problema es cuando este tipo de opiniones pues lo lanza un sistema que está haciendo reconocimiento facial para que consigas un trabajo y tú ni lo sabes, con lo cual te han discriminado, te has quedado fuera del proceso por un tema, pues eso, por tener un autismo de baja intensidad o plenamente funcional. O sea, hay un montón de casos, de casuísticas en las cuales esta tecnología puede funcionar contra ti y no te puedes defender. Cuando los medios de comunicación o otra persona que vierte opinión al mundo lo hace de forma sesgada o directamente ilegal, tenemos mecanismos de intervención. ¿Qué mecanismos de intervención tenemos cuando esta inteligencia artificial está, pues eso, dejándote fuera de una ayuda pública, de un trabajo, de cualquier otra cosa, y no tienes ni siquiera la capacidad de intervenir? El gran riesgo, y lo que entiendo que se quiere regular con la AI Act, es precisamente este tipo de casos. Claro, bueno, esos casos, o sea, lo que planteas es la privacidad un poco, ¿no? De que sepa cosas que tú no quieres que sepan. Pero después hay el riesgo de la manipulación también. Es decir, sabiendo quién eres y sabiendo qué haces en las redes sociales, saben qué cosas te pueden mostrar en redes sociales para modificar tu comportamiento, para que compres X o para que votes a tal. Es decir, todo esto es como que va creciendo, ¿no? Empiezas con la privacidad, en la manipulación y no sé si, porque creo que queda poco tiempo, pero había un punto de la ley que no sé si he entendido bien. Todos estamos muy preocupados por la inteligencia artificial generativa, ¿no? ChatGPT, tal, que puede escribir novelas. O sea, si la ley se aprueba, se tendrá que decir explícitamente que este texto o esta novela o esta noticia o esta imagen ha sido generada por la inteligencia artificial. Es decir, no se podrá poner en redes sociales algo que sea un fake sin avisar de que... O sea, la autoría se tendrá que... Lo que ocurre ahí es que la propia herramienta ChatGPT te permite regenerar 1000 veces cualquier versión de cualquier contenido que haga, ¿no? Con lo cual, al final, aunque OpenAI dice que tiene ya herramientas para identificar qué ha sido escrito o qué no ha sido escrito, es muy fácil engañar al sistema, regenerando, cambiando 3 palabras. O sea, yo creo que estamos lejos todavía de poder
controlar que lo que generan estas inteligencias sea verdad. O sea, estamos bastante lejos. Hay riesgo, me parece a mí. Isabel, de que con tanta regulación, de alguna manera, no sé, se entorpezca un poco la innovación tecnológica. Esa es la mayor preocupación, ¿no? Y entonces yo lo que digo es, centrándonos en aspectos éticos y en los derechos fundamentales, ¿qué más da esperar 6 meses para que salga una tecnología si nos Totalmente de acuerdo. aseguramos, si nos aseguramos de que esa tecnología sea ética? Y de hecho, este enfoque ético puede ser precisamente el valor competitivo europeo y un motor para la innovación. Isabel Lupón, que es doctora en inteligencia artificial, experta en reconocimiento facial, trabaja como investigadora en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, que creo que está en Sevilla, ¿no, Isabel? Está en Sevilla, sí. La gente no lo sabe, pero sí, hay mucho poder en Sevilla, mucho poder científico. En verano os vais a divertir, ¿eh? Asumía que hablaba contigo desde Bruselas o algo así. No, ya me estoy divirtiendo ahora mismo, que cierro la ventana y... Venga, un abrazo, gracias Isabel. Un abrazo, muchas gracias. Y Gustavo Entrala, Gemma Galdón, Pera Estupiñá, Javier San Pedro. Hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima. Abrazos. Un placer, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.